Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos hoy reunidos para hablar de la Ley de Migración y el Tribunal Constitucional resuelve acoger parcialmente requerimiento presentado por parlamentarios de izquierda. Para esto, Don Asta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Claro, porque esta es una patita que nos faltó hablar del tema de la ley de migraciones, que finalmente los parlamentarios de izquierda presentaron el requerimiento al Tribunal Constitucional de 14 artículos que fueron aprobados por ambas cámaras. Y finalmente el Tribunal Constitucional decidió acoger 6 de estos puntos, es decir, 8 quedaron para que sean parte de la ley, 6 quedaron para que no sean parte de la ley. Hay varios aspectos importantes dentro de los 6 artículos que fueron rechazados por el Tribunal Constitucional que pudiésemos analizar aquí entre todos nosotros en Full de Haces. Uno que estuvimos también analizándolo que tiene que ver con el plazo máximo de 72 horas para ejecutar la medida de expulsión. Este plazo no va a correr, entonces es un problema muy importante que va a tener el Estado para poder echar a una persona cuando ya el Tribunal de Justicia dijo que váyase para su casa. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un país como Chile que tiene una interconectividad que igual es compleja. Entonces uno de los argumentos que se daban en esa oportunidad en las comisiones y en la sala en sí es de que el plazo, por ejemplo, de 24 horas para expulsar a una persona de nuestro país era un plazo muy acotado. Entonces ese plazo se amplió a 72 horas y finalmente quedó en 24 horas. Y es un error que ojalá el gobierno pueda subsanarlo a través de otro proyecto de ley en el cual tenga inclusive que hacer un cambio a la Constitución, porque estos generalmente se caen por normas de quórum o cosas por el estilo. Lo que pasa es que el 1 de febrero va a aparecer los argumentos de por qué se cayó cada uno de los temas. Entonces por eso que este tema de las 72 horas, que es el primero que pudiésemos analizar, fue bastante criticado por el gobierno de Sebastián Piñera a través del subsecretario del Interior Juan Francisco Gali y de Álvaro Velorio, que era encargado de migraciones de nuestro gobierno. Entonces unos decían de que era demasiado desproporcionado esto de mantener por 72 horas a una persona privada de su libertad después de que sea declarada su expulsión y para poder echar al país. Esto, como te digo, se redujo a 24 horas. ¿Qué opinan ustedes de este tema que finalmente fue rechazado por el Tribunal Constitucional? Don Disidente. Bueno, este tema sabemos que es bastante problemático en nuestro país y debo comenzar aclarando que no es que esté en contra de la inmigración, como siempre dicen muchas personas, o los otros que digan que uno quiere inmigración desproporcionada y desregulada en nuestro país. En el caso de las 24 horas, creo que obviamente es un periodo muy corto de tiempo porque nuestro país es un país muy largo y este tema de la expulsión tiene que ser lo más eficiente posible, no darle muchas vueltas, sobre todo a los delincuentes, porque se necesita un orden para todas las cosas, porque nosotros tenemos una cantidad de trabajo finito y no podemos recibir infinitas personas en nuestro país. Entonces estas cosas tienen que hacerse muy bien pensadas, tienen que ser muy bien reguladas porque las fronteras hay que protegerlas. Ya estamos teniendo muchos problemas de delincuencia, gente que llega a este país que venían con prontuario delictual de otros países y que tampoco los quieren en esos países. Entonces el país acá no se puede convertir en acogedor en el sentido de gente que no tenga la capacidad para venir a trabajar, ni mucho menos que venga a usufructuar de los beneficios que da el Estado a estos inmigrantes que también reciben salud, reciben cierta cantidad de dinero. Yo entiendo que mucha gente llega acá con problemas, pero lamentablemente es un problema de los políticos, no es problema de Chile en este caso. Podemos cooperar con otro país, pero no podemos hacernos cargo de la negligencia de esos gobiernos. Y eso es lo que no entienden esta gente de izquierda, muchas veces radical, o otros grupos también de derecha que piensan que aquí hay que acoger a cualquier persona. Y eso no es posible, no hay ningún país que le vaya bien con una inmigración masiva sin regulaciones. Entonces este tema tiene que dársele un punto final y ordenar las fronteras, ordenar la gente que entra acá, que se respete la normativa de Chile, que si viene una persona de afuera tiene que por lo menos tener rudimentos del español, el castellano que se habla acá en Chile. No puede ser que venga acá y se venga a vivir, a trabajar sin conocer nuestro idioma. Cosas tan sencillas como esas, ¿ya? Porque ese es el caso que han habido de inmigración masiva de haitianos. Y sumado a este tema, el intervencionismo que han tenido ciertos grupos en esta ley de migraciones también son bastante nefastos porque ellos no permiten que se aplique la ley al final. Porque esta gente ve como víctima a la persona ilegal y ellos son un delincuente porque están infringiendo nuestras propias leyes. Entonces tiene que ser expulsado.
no se puede dejar impune este tema. Entonces lo que decía el proyecto de ley es que tenía 72 horas para poder echarlo. Esa es la situación. Y claro, si lo agarraba y lo voy a tener detenido, porque estaba ese típico ejemplo de que si el tipo está en Aysén el avión tiene que trasladarlo a Santiago y todo el lío y todo el cacho ese. Con eso estaba relacionado el asunto. No, por ejemplo, que tienen 72 horas para detenerlo, sino que el tipo no, ya está como... por eso, para expulsarlo se necesita Para un tiempo, se necesita un tiempo necesario para poder hacer todo el trámite. No puedes hacerlo en 24 horas porque no te dan Claro, los ese tiempos. es sí. Claro, estoy de acuerdo con eso. Tiene que ser más de 24 horas porque no va a ser posible lograr la expulsión. Claro, ese es el asunto. Yo estoy de acuerdo que la expulsión sea en 24 horas, pero que la captura y el traslado tenga un tiempo indefinido. O sea, Claro. porque aquí no estamos considerando que, por ejemplo, la persona se puede dar a la fuga. ¿Qué pasa si ahí yo entiendo la postura que tiene don Diciente? Porque la persona puede que no esté en reclusión cuando este fallo se entrega, y si hay que ir detrás de él se puede dar a la fuga. O incluso ya se pudo haber dado a la fuga antes de que el dictamen salga publicado. Entonces, ¿qué pasa? Que está bien, estoy de acuerdo que tengan 24 horas para expulsarlo, pero que la captura o que ese fallo sea que nunca venza. O sea, donde sea que yo te encuentre, tú tenías ¿cuánto se llama? Orden de expulsión del país. Ok, vamos, acompáñeme, señor. Y se va, listo. Lo echan así. Sí, lo echan cascando, porque o sea, se pueden dar diferentes casos, o sea, se puede dar. Lo que pasa es que igual a la izquierda no le gusta esta cuestión de la represión, y deben creer que todos los inmigrantes están en Santiago, porque de otra forma no me explico yo que lo piensen de esta forma. Porque incluso yo creo que ni en Santiago se podría perseguir y hacer este tema en 24 horas, creo yo. No estoy 100% seguro, pero estimo que no podría ser, porque en este caso el Estado debería tener un pasaje o 2 pasajes reservados en cada avión que sale del país todos los días en caso de que tengan que expulsar a alguien. Claro. Sí, Claro. Eso también es algo que no se toma en cuenta. O sea, tú cuando tienes que expulsar a alguien ya necesitas un pasaje en avión o en bus, en lo que sea, pero no siempre están a disposición. Y por ejemplo, si vas a mandar a un peruano expulsado de Chile, no lo vas a mandar en bus desde Santiago hasta Arica, porque ya solamente llegar de Santiago a Arica ya se te acabó el tiempo en el cual podías haberlo expulsado. Entonces por eso te digo que no tiene sentido una cosa así. Ya, ok, tengo 24 horas para echarlo, perfecto, pero que el tiempo de captura y de traslado sea indefinido. Claro. Tiene que ver, por ejemplo, que inclusive ese plazo de 72 horas para poder ejecutoriar la expulsión del tipo, los sujetos podían estar en las dependencias de la policía o inclusive en su domicilio particular. Entonces, imagínate que tenían todo bien calculado como para que eso se produjese de la mejor forma, porque muchas veces, no sé, pues imagínate que no se tiene el avión correspondiente o no, es complicado ese tema, porque lo que pasa es que aquí decían también que el afectado por una medida de expulsión que se encuentre privado de libertad conforme a las disposiciones del artículo será dejado en libertad si la expulsión no se materializa una vez transcurridas 72 horas desde el inicio de la privación de libertad. Y eso es lo que finalmente fue rechazado aquí por el Tribunal Constitucional, salvo una persona que creo que votó a favor de mantener esto tal cual está. Es que prácticamente unánime, digamos. Es que es ridículo. Si a una persona la condenan a ser expulsada, tiene que ser expulsada, ya sean 72 horas, en 24 horas, el tiempo que sea. Da lo mismo. O sea, que el gobierno tenga, por ejemplo, 24 horas para tenerlo en custodia antes de expulsarlo, ya, correcto, está bien. Pero el traslado hacia el punto desde donde se tiene que expulsar y el tiempo que tenga que permanecer detenido para que eso se materialice, no creo que debiera tener un tiempo específico. Porque, claro, porque de hecho, la persona, ok, la encontramos, la dejamos en custodia en su casa si quiere, no hay problema con eso. Y cuando se materialice, tengo 24 horas para llevarlo desde su casa hasta el avión y chao, listo. O sea, se soluciona eso tiene solución, no hay problema. Así como también tenemos ahora el tema de la residencia sanitaria, perfectamente bien un tipo que va a ser expulsado si no se considera que es un delincuente como tal, aunque yo creo que por alguna razón se está expulsando en primer lugar. Bueno, lo llevamos a una residencia, a un hotel, lo tenemos ahí el tiempo necesario para que aborde el avión y listo. O sea, hay soluciones para esto, se puede hacer de manera más humanitaria si quieren hacerlo, pero la expulsión se tiene que cumplir y punto. Sí, muy bien. Para Proyecto Chile, esto ha sido Full de Haces.
ponemos los temas sobre la mesa. Suscríbete para más contenido como este.